Buenos días, hermano, el Señor les bendiga. Oportunas palabras las de Pedro al comienzo del servicio. Y, no sé, la semana pasada el hermano José en su predicación decía que a él le incomodaba de cierta manera las cosas que a veces le tocaba traer como predicación a la iglesia. Este también es uno de esos días para mí. Quisiera dar como mejores noticias, pero a veces Dios quiere confrontarnos, no porque nos odia, sino porque nos ama. Amén. Y bien, primero vamos a leer un pasaje que va a ser el punto de partida de mi predicación y después les explico el porqué. Amén. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo número 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente? Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Señor, en esta hora seguimos delante de tu presencia, Padre, y lo único que pido, Padre, es que tú puedas ministrar a nuestros corazones, Señor, y vernos en tu palabra, en tu consejo. Saber, Señor, que tú quieres corregir tu iglesia, que tú quieres, Señor, presentar a tu iglesia santa y limpia, sin mancha, delante de ti. Señor, por ello te damos gracias y oramos, Señor, para que en este día, Señor, tú continúes haciendo tu obra, Señor, tu obra en medio de la iglesia, Señor, y tu Espíritu Santo ministrando, Señor, a tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué tomo este pasaje como referencia para la predicación de hoy? Bien, hace unos días, una semana,
escuchaba una tertulia de periodistas en un canal y hablaban de la situación política y de las circunstancias políticas en el mundo. Hablaban un poco de Venezuela, hablaban de Cuba, hablaban de Estados Unidos, la corrupción de los gobiernos. Eran tres personas, tres tertulianos, los tres periodistas. En eso uno de ellos, viendo todo, porque lo que hablaban todo era malo, todo eran malas noticias en el mundo. Inclusive hablaban también de España. Y uno de ellos se detiene y dice, bueno, hay que ver que definitivamente estamos hablando de estas cosas, de la corrupción del hombre, de todo lo que hacen los gobiernos, de todo lo que hacen las naciones, pero todo esto tiene que ver por un solo factor, dijo uno de ellos, y es que han sacado a Dios de las naciones, de los gobiernos, de las instituciones. Y bueno, este hombre manifestaba eso, pero desde su visión católica. Estaba diciendo una verdad, pero no toda la verdad. Porque esos mismos hombres, de los que se quejaban de las circunstancias en que vivían las naciones, también son pecadores. No pueden presentarse, y mucho más, el que hablaba, no podía presentarse, ¿no? ¿Pero por qué? Porque seguimos tradiciones. Y de eso es lo que quiero compartir hoy. ¿Puede el cristianismo verdadero? Porque ellos decían, y hablaba, este periodista decía, es que han sacado de Occidente, y cuando se refiere a Occidente está hablando de todo lo que es desde Europa hacia América, quitando el Medio Oriente, quitando los países asiáticos, ¿verdad? Pero esta parte del mundo, él decía, se basa en el cristianismo, en el judeocristianismo, decía él, ¿no? Que hay una fe común a toda esta parte de estas naciones de Occidente, que es el cristianismo. Ahora, ¿puede el cristianismo? La pregunta, yo cuando escuché esto, lo que me vino a la mente, yo no sé si fue el Espíritu Santo o yo, pero yo creo que fue el Espíritu Santo, porque me dije yo a mí mismo, a mi interior, ¿puede el cristianismo existir como cultura? ¿Es el cristianismo realmente una cultura o una fe? Fue la pregunta que me hice. El mundo no conoce realmente a Dios. Sabemos que Pablo en 1 Corintios, estoy parafraseando porque no lo tengo dentro de mis apuntes, pero en 1 Corintios Pablo dice que el mundo, le plazó a Dios que el mundo no conociese a Dios por medio de la sabiduría, sino por la locura de la predicación. Y estamos hablando de algo que tiene que ver con la verdad. El mundo, o los diversos líderes del mundo, creen tener la verdad. Presidentes de naciones, dirigentes del mundo, Organización de Naciones Unidas, todos se creen dueños de la verdad. Pero realmente muchos no tienen la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Amén. Entonces me planteé esa pregunta y es lo que a continuación voy a explicar brevemente. Vamos a analizar si verdaderamente el cristianismo tiene que ser una tradición, una cultura, o es verdaderamente única y solamente fe en Jesucristo. Amén. El cristianismo como cultura en muchas partes del mundo, especialmente en Occidente, como decían estos señores, el cristianismo simplemente ha heredado una tradición cultural. Esto mucho dado por la misma Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, a diferencia de los que promovieron la reforma cristiana en el siglo XVI, dijeron que la autoridad, solamente decían los reformadores, la autoridad está en la Escritura.
No es un hombre allá en Roma llamado el Papa, ¿no? Que se decía infalible, ¿no? Y que él solamente podía ser portador de la verdad. Y bajo él, pues toda la iglesia, entre comillas, la iglesia. Pero realmente es la iglesia la que porta la verdad. La iglesia, los verdaderos creyentes, los que verdaderamente tienen la fe, los que verdaderamente han nacido de nuevo. Esos sí son portadores de la verdad. Entonces, bueno, el mundo celebra Navidad, celebra Semana Santa, usan símbolos cristianos, hay gente que carga crucifijos, ¿verdad? Y creen que basta con cargar un crucifijo para llamarse cristiano, se mantienen con un lenguaje religioso, asisten a la iglesia por costumbre familiar o social. Ojo, mira que de verdad que Pedro también con la exhortación inicial nos removió a preguntarnos a qué venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? Se asiste a la iglesia a veces y es por costumbre familiar o social, cuando deberíamos tener claro a qué venimos aquí. Amén. Esto no implica realmente una fe salvadora, una fe verdadera. La evidencia bíblica dice, y Jesús advirtió, de que hay una religiosidad externa, y lo acabo de compartir, solo que leí buena parte del capítulo 15 de Mateo. Pero Jesús lo advirtió cuando dijo, este pueblo de labios, y haciendo referencia a Isaías. ¿Por qué Isaías? Porque ya desde el Antiguo Testamento, por medio de un profeta, Dios hablaba a su pueblo de estas cosas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y debemos vernos nosotros en ese espejo. ¿De qué manera honras tú a Dios? Si realmente tus labios confiesan con genuidad, con verdadera fe a Dios, o si es con hipocresía y tradición religiosa. Pablo describe una forma de religión sin poder espiritual también en las Escrituras. ¿Cómo? Cuando le dice a Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En 2 Timoteo 3, para los que quieren apuntar. Ahí le dice, oye, habla de los hombres en los tiempos postreros, y está hablando de gente que inclusive dirige la iglesia. Porque ahí se está refiriendo, cuando él le hace referencia de estas palabras que acabo de decirle, él está hablando, fíjate bien que en la iglesia va a haber hombres, y dicen amadores de sí mismos, describen una serie de características, impetuosos, amadores de la maldad, más que de la verdad. Y entonces le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, o sea, negarán la fe. No hay verdadera fe moviéndose en esos hombres. Así que el cristianismo funciona no solamente como una identidad cultural, sino como una verdadera vida espiritual, quienes la ejercen de verdad. El cristianismo como verdadera fe. El cristianismo bíblico no comienza como una cultura, sino como un encuentro con Cristo. Esto no se trata de tradiciones o relaciones culturales por seguir una imagen, porque a veces también, aún el mismo Cristo termina siendo a veces una imagen. Hay gente que cree que por tener un retrato de un supuesto Jesucristo en casa, ya esa casa está bendecida. ¿O no? O la bibliomancia, que le decía yo en estos días a algún hermano que me hizo algún comentario, de personas que quieren tener en la puerta de su casa una Biblia abierta en el Salmo 91, porque eso protege su casa. Pero no tienen una fe verdadera o una vida cristiana de fe verdadera. ¿Qué define entonces la fe cristiana auténtica? Primero, y aquí voy a decir varias cosas. Uno, un nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así de sencillo. Dos, arrepentimiento y fe. Tiene que haber en una verdadera fe cristiana. Arrepentidos y creen en el Evangelio, dice Marcos 1:15. Unión con Cristo, otra característica.
Y Pablo lo dice muy bien, y aquí voy a leerlo en Gálatas 2, 20 al 21, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago, o lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por ti, mi hermano. Pero tiene que esta palabra no es simplemente un enunciado, es algo que hay que vivirlo. Nosotros también tenemos que estar en capacidad, así como Pablo, de decir esto mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. También una verdadera fe y una verdadera vida cristiana muestra una transformación de la vida en el creyente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tú sigues haciendo lo mismo que hacías antes o realmente Dios ha cambiado tu manera de vivir? La pregunta es esa. ¿Seguimos haciendo lo que hacíamos antes o todavía hay rezagos de esa vida antigua o hay una vida nueva en ti? Segunda de Corintios 5:15 para los que apuntan. Entonces, hay otra cosa. La fe cristiana no se hereda. No es transferible por herencia. Tus hijos no son cristianos porque tú seas cristiano. Hay gente que piensa que porque tú eres cristiano y tú eres el líder de una casa, eres padre o eres madre, y tú eres cristiana, ya tus hijos automáticamente no. Tú tienes que orar por tus hijos para que Dios también les haga nacer de nuevo. Y eso debería ser algo urgente en todo padre, en toda madre, en todo hermano, en todo tío, en todo el que ama verdaderamente a su familia. A su familia y a su prójimo. Porque aún hasta el prójimo, el que es cercano a ti, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, no sé, tu vecino, tú deberías verlos con ojos de misericordia. Tú has alcanzado una misericordia que tú quisieras que también esas personas que son cercanas a ti alcanzasen. Deberías orar por ellos. Y eso es una vida transformada también por Dios, porque ya no pides por él mismo solamente, sino que pide por su prójimo, por los suyos. Y entonces por eso es que te digo que eso no se transfiere por herencia. No es algo genético. La verdadera fe no es algo genético, sino que se recibe por gracia. El peligro, ¿cuál es el peligro hoy en día? Entonces, viendo estas situaciones, ¿cuál es el peligro del cristianismo cultural? Porque lo hay. En el mundo existe cristianismo cultural. Como manifestó esa persona que les dije que oí en esa tertulia. Uno de los mayores desafíos del mundo actual es confundir tradición, y aquí lo apunté, tradición con conversión. No es lo mismo. Tradición religiosa que una verdadera conversión. No es lo mismo una moral cristiana que una regeneración. Si bien es cierto, el mundo ha establecido normas y leyes, y muchas de esas normas y leyes que ha establecido el mundo provienen de los mismos mandamientos de Dios, como diríamos aquellos que estudiaron derecho, quizás han oído alguna vez el derecho romano. ¿De dónde parte el derecho romano? Parte de muchos principios que cuando Roma comienza a ser parte del cristianismo, asume como leyes que empieza a traducirlas, a manifestarlas en leyes orgánicas, constituciones, lo que hoy conocemos así como leyes en los países, ¿verdad? Muchas de las leyes que se imponen los hombres, muchas, no todas, porque hoy más bien tú eres en las leyes para justificar la maldad, ¿no? Pero en principio hubo muchas de estas leyes
o de la fe cristiana que fueron tomadas como referencia para imponerlas a la sociedad en leyes, en normas. Sí. Pero esas leyes y normas implican una moral cristiana, tienen un origen de una moral cristiana, mas no una regeneración, un cambio verdadero a lo interno del individuo. Por eso es que las leyes, aun cuando están impuestas, igual que la misma ley, la Torá, los 10 mandamientos y las diversas leyes que le dio Dios a Moisés, el hombre se vio imposibilitado de cumplirlas. ¿Por qué? Porque si Dios no cambia el corazón del hombre, no regenera el corazón del hombre, ¿cómo puede el hombre obedecer ninguna ley? Entonces la moral cristiana no se puede comparar con regeneración. Otra cosa que no se puede comparar es la religión con la relación. Una cosa es la religión y otra cosa es la relación tuya, íntima, con Dios. La comunión verdadera. Tú, el Espíritu Santo, en ti, morando en ti, en comunión con Dios. No es lo mismo. Por eso tú no eres cristiano porque perteneces a una iglesia, a una denominación. Tú eres cristiano porque si eres cristiano, si tienes una verdadera fe, tienes que tener una verdadera comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Jesús mismo advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto demuestra que se puede confesar el cristianismo, pero una cosa es confesar el cristianismo y otra cosa es vivir la vida cristiana, la fe cristiana. Se puede ¿cómo decir esto? Se puede confesar un cristianismo sin pertenecer realmente a Cristo. ¿Qué entonces es verdaderamente la fe cristiana? El cristianismo realmente sí ha generado alguna cultura a lo largo de la historia de la humanidad, sí. Como les dije antes en el ejemplo de las leyes y las normas. De alguna manera el cristianismo ha permeado la sociedad y ha permitido que muchas cosas, muchas normas tengan influencia de la fe cristiana. Y socialmente sigue influyendo en valores y tradiciones, en la convivencia entre los seres humanos. Pero espiritualmente, solo el cristianismo verdadero, cuando hay fe viva en Jesucristo, lo que decía Pedro al principio, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Por eso, y mira, he sido bastante breve, pensé que iba a extenderme mucho más, pero lo que quiero que entiendan, mis hermanos, esta mañana también hablábamos de eso en el estudio bíblico con los compañeros, los hermanos que estaban en él. Les compartía de que la iglesia es el reino de los cielos en la tierra, es la iglesia. Un elemento que conecta el reino de los cielos con la tierra es la iglesia aquí en la tierra. Nosotros es el reino. Esta iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Dónde el mundo va a hallar verdad? Aquí, en la iglesia. Si usted tiene un amigo que no conoce la verdad o tiene otras verdades, usted tiene que decirle, mira, vente a mi iglesia, que allí sí vas a ver la verdad. Y con esto quiero terminar. El cristianismo no es una cultura que se practica, sino una fe que se transforma. Amén. Aquí lo apunté así. Cuando el cristianismo se reduce a cultura, primero pierde su poder, se vuelve nominal y deja de confrontar el pecado. Por eso es que esto no puede ser tradición. ¿Cuándo es fe verdadera entonces? Cuando produce arrepentimiento, cuando transforma el corazón del creyente, cuando glorifica a Cristo, que es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros.
Porque el reino de Dios, y esto también lo decíamos en el estudio, no consiste en palabras, sino en poder. Dice 1 Corintios 4 al 20. Pero también Romanos 14 dice que el reino de los cielos no es comida y bebida, decía Pablo, hablando de tradiciones. Precisamente él estaba tratando de romper con tradiciones de los romanos y le dice, mira, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es lo que tiene que haber para haber una verdadera fe en cada uno de nosotros. Que se manifieste la justicia, la paz y el gozo. Y hace poco, también anteriormente, les hablé del gozo. ¿Se acuerdan cuando les hablé del Espíritu Santo y el gozo? No hace mucho, creo que hace un mes. El gozo no tiene que ver con las circunstancias que tú vives. Tú puedes estar en una circunstancia de dificultad, sea económica, sea laboral, sea la que sea enfermedad, pero en ti tiene que haber justicia, paz en esa circunstancia y gozo. Y eso es el reino de los cielos en nosotros y en la iglesia. Amén. Y quiero terminar con algo que hace tiempo prediqué, pero bueno, hoy solamente voy a hacer referencia. Voy a leer Juan 18. Juan 18, porque nosotros somos depositarios, la verdadera iglesia, el verdadero creyente, la verdadera fe manifiesta esto que también le dijo Pablo a Timoteo en una de sus cartas cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De la verdad, no la que el mundo dice, ni la tradición dice, sino la verdadera fe. Y es cuando Jesús está frente a Pilato. Vamos a leer en Juan 18. Voy a leer desde el 28. Dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para contaminarse, así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Refiriéndose a Jesús. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? A veces pasa así. ¿Eres tú el rey? ¿Te lo han dicho otros o tú lo dices porque te nace del corazón? Pudiéramos vernos también en ese espejo, amado, ¿o no? ¿Es Jesús tu rey? Es rey, Él es rey, Él está reinando. Ahora Él es tu rey. Entonces Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Le respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Gloria a Dios. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Le ratifica la pregunta. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Pero él aquí dice para qué realmente vino él. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. Oye mi voz. Aleluya. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Claro, el mundo no puede entender qué es la verdad.
Pero la iglesia, el creyente, sí tiene que saber qué es la verdad. Si es que Jesús es hallado en ti. Amén. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Pero yo quiero que tú entiendas que tú no deberías venir aquí por tradición. Que tú no deberías venir aquí por costumbre familiar. Sino que tú vienes aquí porque Cristo vive en ti. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.